Eh, Shalom, shalom, amados sajines. Vamos a continuar con el estudio que son las raíces hebreas, la segunda parte. Continuaremos hablando acerca de la historia y surgimiento de la restauración de las raíces hebreas. Ese año está circulando en el internet un grupo de creyentes que estudian las escrituras desde la perspectiva hebrea. Pero ¿cuáles son exactamente esas raíces hebreas sobre las que tanto hablan hoy en día? Lo que era pequeño, un grupo con relativamente pocos miembros, iniciado hace 2 décadas, ya es uno de los movimientos más significativos con millones de simpatizantes por todo el mundo. ¿Pero a qué se refieren las personas cuando hablan sobre las raíces hebreas? Si usted hace una búsqueda por el internet, encontrará miles de sitios, algunos con una perspectiva positiva y con muchas educativas, muy buenas para comprender mejor este asunto. Otros, sin embargo, son negativos, tildando el movimiento de raíces hebreas como una secta. Algunos cristianos expresan su profunda preocupación por la alegada amenaza que representa este movimiento al cristianismo y se dedican a exponer lo que para ellos constituye una herejía peligrosa. Así que, ¿cuál es la verdad? Para muchos es incomprensible que algo que se haya fortalecido y animado tanto la fe produzca tanta controversia. Para otros reina la confusión, pero ya es tiempo de que estudiemos con claridad para que su verdad traiga la restauración completa profetizada. El internet provee una variedad de explicaciones para la restauración de las raíces hebreas. Un sitio lo define como el movimiento que regresan a las perspectivas y creencias del primer siglo. Otro lo define como un amplio término que enfatiza la necesidad de estudiar las escrituras desde la perspectiva hebrea. Este grupo de creyentes en Yahshua es notable por incorporar los nombres hebreos de parte del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh, usando palabras hebreas para referirse a libros de la Torá Briadashá, ya que según Sofonías 3, del 9 al 12, dice así: porque entonces yo cambiaré a los pueblos para que tengan labios puros, para invocar el nombre de Yahweh Elohim Sebaot, todos ellos y servirle bajo un yugo, aún hasta más allá de los ríos de Cush, yo recibiré a mis desprezados, ellos ofrecerán sacrificios a mí. Cuando ese día venga, yo estaré avergonzado, no estarás avergonzado de todo lo que me has agredido contra mí, cometiendo maldades contra mí, porque entonces yo removeré de entre ustedes aquellos de ustedes que tienen gozo en la arrogancia, ya no estarán llenos de orgullo en mi monte Kadosh. Yo te dejaré en un pueblo pobre y afligido que encuentra su refugio en el nombre de Yahweh. Como vemos aquí, es un pasaje, pero hay otros más que hablan de la necesidad de purificar nuestros labios. Es necesario purificar los labios, ya que en nuestro idioma hay muchas frases vulgares. Vamos a hacer un breve recuento acerca de la historia en sí, aunque hace décadas que comenzó un auge mayor, no comenzó hace esas décadas, comenzó antes. La historia de la restauración o regreso de la casa de Israel se remonta al principio del siglo XX. Diferentes organizaciones religiosas han estado enseñando la creencia de Yahshua como el Redentor y Salvador de la humanidad, de la propia naturaleza pecaminosa del hombre y un estilo de vida de acuerdo con la Torá, el Shabbat, las fiestas anuales, las Moadín. Estos incluyen el judaísmo mesiánico, que es un grado muy limitado. En el año 1916, el movimiento del nombre sagrado, SNM. En el 1937, la Iglesia de Dios Universal, WCG, en la década del 1930. Y más tarde, el movimiento de las raíces hebreas, hasta ahora la WCG ha tenido el mayor impacto en todas las organizaciones que enseñan estas creencias, incluida la obediencia a la gran parte de la ley del mal llamado Antiguo Testamento. Su nombre verdadero es Torah. Tanto a nivel nacional como internacional, hasta aproximadamente de 1994 a 1995, pocos años después de la muerte de su fundador, Herbert W. Armstrong. En el año 1986 murió Herbert. La administración de la iglesia, después de la muerte de Herbert, subsiguiente, modificó las doctrinas y enseñanzas de la denominación para que fueran compatibles con el cristianismo evangélico convencional, mientras que muchos miembros y ministros se fueron y formaron otras iglesias que se conformaron para muchas, pero no todas las enseñanzas de Armstrong ellos las incluyeron dentro de su credo doctrinal. En consecuencia, la WCG generó numerosos grupos, con la mayoría de estas nuevas iglesias adoptando nombres que llevaban el término Iglesia de Dios, COG, conservando el sistema de creencia desarrollado por Armstrong. Por el contrario, el movimiento de raíces hebreas surgió como un movimiento de base
pero sin ninguna superestructura eclesiástica, que no siguiera el sistema de creencias de la COG, ni siguiera el judaísmo mesiánico o a la SNE, movimiento del nombre sagrado. Aunque hay puntos en común, varios de sus fundadores comenzaron a enseñar sobre la necesidad de guardar el séptimo día Shabbat, observar las fiestas anuales y obedecer los mitzvot de la Torá, años antes de que estos temas fueran enseñados y aceptados por algunas iglesias cristianas. Estos primeros maestros incluyen a William Dakenbrink en el 1964 y Dean Wicklow en el 1981. Ambos tenían asociaciones previas con diferentes iglesias de Dios. Joe Good en el 1978 y Brad Scott en el 1983. La curiosidad de Batia Gupten sobre la mayoría gentil en muchas congregaciones judías mesiánicas resultó en su primer libro sobre las dos casas de Israel en el 1988. Este fue seguido más tarde por su libro en el año 1998 titulado Who is Israel? ¿Quién es Israel? Ahora renombrado en su cuarta edición como Israel Redimido. El objetivo de este grupo de raíces hebreas es exportar las raíces hebreas de la fe, raíces que se remontan no solo a Yahshua y a los talmidines discípulos, sino a los talmidines del primer siglo y en última instancia al original hebreo Ivri, Abraham y su descendencia, quienes fueron los primeros en cruzar, ya que la palabra Ivri significa alguien cruzar, alguien que ha cruzado, que es una visión de lo que significa hebreo. Aquellos que continúan este camino hebreo buscan la historia, la cultura y la fe de los creyentes del primer siglo, que como Abraham, Moisés, obedecieron la voz de Yahweh, el mandato, los mitzvot, los estatutos y las leyes en Bereshit 26:5, que es Génesis. Las 41.000 denominaciones de cristianismo comúnmente creen que esta obediencia, es decir, los 613 mandamientos de la Torá, ya no es necesaria hoy. Y esto se debe principalmente a una serie de declaraciones mal interpretadas del apóstol Shaul, a quien le llaman Pablo. La restauración de las raíces hebreas comenzó a surgir de una manera distinta a mediados de las décadas del año 1990, 93 y 96. En el año 1997, Dean Kosis de Open Shore Ministry, Colorado Springs, CO, publicó una profecía titulada El Movimiento Hebreo, que reveló que Yahweh había preordenado 4 movimientos principales para el siglo XX. El primer movimiento era el movimiento pentecostal. El segundo era la curación por la fe. El tercero, el movimiento carismático. Y finalmente, el movimiento de las raíces hebreas. En esta profecía, el movimiento de las raíces hebreas es la etapa final del empoderamiento antes del regreso de Yahshua. Es muy importante entender que Yahweh, en otros estudios lo vamos a ver, el pueblo de Israel está disperso en todas las naciones. Para hacerlos regresar, es cómo los va a sacar de ese lugar. Es trayéndolos de regreso a través de, dentro de sus mismas iglesias paganas, poder traer diferentes tipos de dimensiones para sacarlos de ese lugar y regresarlos a la fe hebrea. Ahí vemos que finalmente esta profecía es la etapa final del empoderamiento, el movimiento de las raíces hebreas. La restauración de las raíces hebreas comenzó a surgir de una manera distinta a mediados de las décadas del 1990, 1993 al 1996. En el año 1997, Dean Kosis de Open Shore Ministries, Colorado Springs, publicó una profecía titulada El Movimiento Hebreo, que reveló que Yahweh había preordenado 4 movimientos principales para el siglo XX: el pentecostalismo, la curación por la fe, el movimiento carismático y finalmente el movimiento de las raíces hebreas. En esta profecía, el movimiento de las raíces hebreas es la etapa final del empoderamiento antes del regreso de Yahshua. Es muy importante entender, y en otro estudio lo vamos a ver, cómo Yahweh, el pueblo de Israel, había sido disperso entre todas las naciones. Eso lo vamos a ver más adelante en otro estudio. Pero para que tengan una idea de cómo Yahweh sabe que todo su pueblo escogido, había abandonado la emuná original y se había asimilado entre las naciones. Y habían tomado diferentes caminos en la respuesta a buscar la emuná en él. Pero en ese camino de búsqueda nos extraviamos todos. Entonces él se ingenia de este plan nuevo de cómo sacar a su pueblo escogido de este lugar, y a través de diferentes movimientos ha traído restauraciones por años, y es lo que hemos visto. Hubo 4 movimientos y diferentes restauraciones antes de que llegara el movimiento de raíces hebreas, para finalmente restaurarnos y que podamos entender lo que Yahweh quería hacer con todos estos tipos de movimientos
con los cuales hemos pasado, para al final llegar a lo que realmente él quería que entendieran. Varios ministerios de las raíces hebreas en sus inicios prefirieron usar el término despertar en lugar del término movimiento, que se ha utilizado ampliamente desde la década de 1960 para definir la restauración que se ha acelerado en los últimos años, principalmente debido a un cambio dentro de la comunidad judía mesiánica. Una distinción fundamental del movimiento de las raíces hebreas en la manera en que las escrituras se traducen e interpretan, de modo que las escrituras, particularmente el Pacto Renovado, más llamado Nuevo Testamento, llamado el Brit Hadashah. La restauración de raíces hebreas creen e interpretan las escrituras desde el contexto hebreo de que Yahshua, el Mesías, no vino para establecer una nueva religión o para acabar con la ley de Moisés, como Yahshua declara en Mateo 5:17, pero para aclarar que la ley oral judía no era de origen divino. Un ejemplo de esto está en Marcos 7, del 1 al 13. La salvación se deriva de la creencia en Yahshua, el Mesías como salvador personal, no de la observancia de la Torá. Sin embargo, para los creyentes, su experiencia de salvación los lleva a una relación de obediencia a los mismos. Los maestros de raíces hebreas enfatizan la adopción de todos los creyentes en la fe de Abraham y a menudo referida en la Torá como la casa de Israel unificada. Levíticos 16, Jeremías 37:11, Ezequiel 39:25, Romanos 11:13 al 26, Efesios 2:10 al 14 hablan de la casa de Israel y muchos más. Esta casa de Israel unificada consiste en Yehudá y Benjamín en el reino del sur y algunos levitas que también habitaban allí, y Efraín o la casa de Israel en el reino del norte con las 10 tribus restantes que mantienen la emuná en el Mashiach, guiada por la Torá, la enseñanza e instrucción de Yahweh como un estilo de vida, fe y amor. Existe la idea errónea en el cristianismo de que Yahshua murió para acabar con la Torá, aboliendo así cualquier requisito para guardarlo, lo cual es contrario a las Escrituras. Mateo 5, 17 y 18 digo, no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas, he venido no a abolir sino a completar. Sí, en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. El grupo de las raíces hebreas han entendido que la unión de los yahudí o judíos con la casa de Israel unificada a través de Yahshua es parte de la restauración final. Las escrituras explican de manera clara que somos coherederos y miembros iguales del pueblo elegido de Yahweh, de Israel, a través de la sangre del Mashiach, que volver a una mentalidad del siglo I proporciona una comprensión más profunda y auténtica de los modismos hebreos del Pacto Renovado, más llamado Nuevo Testamento, lo que proporciona una comprensión cultural más profunda de las escrituras. También es de importancia una mayor comprensión de la dispersión de las tribus de Israel y la futura reunión de estas tribus según las profecías de las Escrituras. Este tema lo abordaremos en otro estudio. Las congregaciones de raíces hebreas han anulado el uso de los nombres griegos para referirse al Padre y al Hijo y han adoptado como estilo de vida los nombres Kadosh en hebreo. La fiesta de Yahweh, Levítico 23:2, mis fiestas. Los seguidores de las raíces hebreas enseñan que en los 7 días de reposo anuales de la Torá, a veces llamado grandes Shabbat, revelan al Mashiach Yahshua y su plan de salvación. En las fiestas Yahweh explica, define, demuestra y refuerza a sí mismo su plan. Las fiestas fueron ordenadas desde la creación, Génesis 1:14, a través de lo que está mal traducido como estaciones, en hebreo es Moadim, que en el plural es Moed, en el Moadim en plural, singular Moed, que no traduce estaciones, sino tiempos señalados o ensayos. Son las fiestas de Yahweh. No son las fiestas de los hebreos, de los israelíes o de los judíos. Son convocaciones o fiestas de Yahweh, según Levítico 23. También acatan las instrucciones dadas en Levítico 18, del 1 al 3, Levítico 20, 23. Los creyentes se regocijan y ensayan el significado de estos días cuando se reúnen para encontrarse. Las dos estaciones, primavera y otoño, de las citas y sus fiestas forman una historia y un cuadro profético de lo que vendrá. Colosenses 2, 16 a 17, Hebreos 10, 1. Representan las dos venidas de Yahshua, ya que Yahshua cumplió con las fiestas de primavera en su sentido profético y estando en la espera de su segundo regreso para cumplir proféticamente las convocaciones solemnes de otoño. Las convocaciones Kadosh de Yahweh, Pesach, Hamasot, Primicias, Shavuot, Teruah, Yom Kippur, Sukkot y el Shabbat. El día hebreo comienza a la puesta del sol. Según la cultura hebrea, comenzaba al mediodía, es decir, entre las tardes. En consecuencia, medimos el tiempo según los hebreos y no el tiempo romano ni su calendario.
La restauración de las raíces hebreas ha entendido que cumplir significa colocar los mandamientos de Yahweh o los mismos sobre una base más firme, interpretándolos correctamente en términos de la voluntad última de Yahweh, como él originalmente pretendía que esos mismos fueran obedecidos y no prescindiendo de ellos como algo que ha sido eliminado por la obra expiatoria de Yahshua. La intención de la restauración de las raíces hebreas es esclarecer las escrituras, fortalecer a los creyentes y crear talmidines capacitados para presentar un mensaje claro de la Dabar de Yahweh. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lanzan acusaciones de herejía, arrogancia y divisionismo contra tan nobles metas? Lamentablemente, cada mover de restauración en sus inicios es atacado por personas extremistas que ignoran las escrituras con claridad, y este mover no es la excepción. Mientras Yahweh inspira avivamiento y renovación en distintas épocas de la historia, el enemigo y la ignorancia repetidamente ha logrado crear dificultad y división. Existe un falso concepto en decir que las raíces hebreas son las raíces judías del cristianismo. Me gustaría aclarar este falso concepto. La palabra judío tuvo su surgimiento después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 EC. Y es incorrecto, ya que judío viene del hebreo Yahudá, que es el nombre de una de las 12 tribus de la nación de Israel. Es incorrecto llamarlos así, ya que Israel está compuesto por 12 tribus y no una, y es una nación. El punto número 2, que el cristianismo no viene ni del judaísmo ni de las raíces hebreas, ya que surgió como una religión aparte de estos, se desligó del olivo original de Israel. Esto es lo que ha ocasionado el extravío de muchos. Así que el cristianismo no tiene conexión con Israel. Es responsabilidad de todo creyente reconocer su voz y su llamado para regresar a nuestras raíces hebreas, pero también es nuestra responsabilidad proceder con cautela, examinando cada enseñanza a la voz de su palabra y permanecer en la genuina doctrina. Sobre todo es nuestra responsabilidad ser instrumentos de amor, de Ahavá, sirviendo humildemente a los demás y dando cabo al nombre de Yahweh. Espero que en estos dos videos haya sido esclarecida cómo es que surge el movimiento de las raíces hebreas, todo restauración de las raíces hebreas, y por qué no es nuevo, viene de hace muchos años atrás, ha pasado por diferentes modificaciones hasta lo que realmente ha llegado a ser en el día de hoy. Esperamos que cada día, dice que la vida de un creyente es como la hora de la aurora, que va en aumento hasta que el día es claro. Y esto es lo que ha ocasionado la revelación, no es instantánea, sino que es paulatina, como el día que va aclarando. Shalom a Gines, espero que aprendan con esto y les deseo que entiendan todo esto y que abran su mente y su corazón a esta restauración que está delante de nosotros. No se pierdan de esto tan bonito, tan hermoso que es descubrir las raíces hebreas de nuestra emuná. Shalom, shalom.